Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en el sermón número 96 titulado El soberano de los reyes. Vamos en esta ocasión a estudiar Éxodo capítulo 22 versículo 28. Solo vamos a estar estudiando un versículo en esta mañana. Vamos a leerlo. Dice Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pues mis hermanos, a través de todo este estudio de Éxodo hemos avanzado y hemos visto a Dios, como lo dice nuestro lema, como soberano de las naciones, como redentor de su iglesia, pero también como juez. Lo hemos visto como legislador, dándonos la ley. Hemos pasado la historia del Éxodo, de la liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha llegado hasta el monte Sinaí y es allí donde se están desenvolviendo los eventos de los últimos capítulos que hemos estudiado. Dios dio sus 10 mandamientos allí en el monte Sinaí y después de eso siguió en el libro del pacto enseñándonos algunas leyes que amplían un poco más estos 10 mandamientos, ¿no? Leyes con respecto a muchas áreas de la vida del pueblo de Israel, que han sido de gran bendición para nosotros, cada una de estas leyes, y que nos han confortado en nuestro corazón en muchos momentos, nos han llamado la atención también, y han sido de gran riqueza para nosotros. Hoy estudiamos el versículo 28, que es un mandamiento como los que hemos visto anteriormente. Sin embargo, este mandamiento tiene una particularidad: la forma en que está dada esta ley, ¿no? Si nosotros leímos ese versículo que estamos estudiando hoy y nos damos cuenta que es una orden específica, ¿no? Y la forma en que está dada esa ley, esa orden, se llama en legislación apodíctica. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que es una ley que expresa una verdad que no admite contradicción o duda. Es decir, Dios la dio y esta normativa es para todo momento, para todo caso. Recordemos que hemos visto leyes que nos hablan respecto a casos específicos, momentos específicos, y esas leyes pues nos dicen cuáles son las características en las cuales se puede entender esa ley. Sin embargo, esta ley que vamos a estudiar hoy está vigente siempre aplica, ¿no? Es una ley que siempre aplica. Y dividiremos este estudio de este versículo en 3 puntos sencillos para que lo podamos entender mucho mejor y para que nos quede mejor en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a tratar de ver lo que dice ese texto en 3 puntos sencillos. El primer punto de nuestro estudio de hoy lo he titulado Gobiernos humanos. Y vamos a leer el versículo. Éxodo 22, 28 dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En este texto hay 2 mandamientos relativos a los jueces y a los príncipes, ¿no? Esa es la expresión, eso es lo que nos está mostrando el texto. Primero hablemos de estas personas, primero hablemos de estas 2 clases de personas y a quiénes se refiere la ley en estos versículos. ¿De quiénes está hablando la ley? Aquí en este versículo que nos enseña hoy, que nos da entendimiento, ¿qué personajes son estos? ¿Qué personas son estas? ¿Qué función cumplen estas personas? Y vamos a empezar con la palabra juez, ¿no? El término juez en este versículo es Elohim. Recordemos que ya habíamos visto esta palabra en algunos momentos, ya habíamos visto cómo Dios usa esta palabra en otros versículos y en otras leyes anteriores. Y pues el término jueces en este versículo, que es Elohim, es una palabra escrita en plural y que se usa en la Biblia para hablar de Dios. Recordemos que esta es la palabra con la que se dice Dios también, Dios supremo. Y ocasionalmente se aplica también a magistrados y algunas veces a ángeles, a ídolos o a jueces en la palabra de Dios. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está diciendo este texto entonces? Porque incluso en algunas versiones, en algunas Biblias,
encontramos esta palabra traducida como Dios. Es decir, algunas Biblias dicen no injuriarás a Dios. Sin embargo, mis hermanos, por el contexto en el que está escrito este versículo, que nosotros lo conocemos porque lo hemos estado estudiando, en ese contexto, que es un código de leyes donde se ha hablado claramente acerca del oficio de los jueces, donde se resalta su labor de absolver o condenar en medio de los casos y las situaciones que pasan allí en medio del pueblo de los hijos de Israel, pues la traducción más apropiada sería la que tiene nuestra versión Reina Valera del 60, la que nosotros manejamos. ¿Y cuál es? Que este versículo está llamando al pueblo de Dios a no injuriar a los jueces, ¿cierto? Esa es la mejor traducción que podemos encontrar, a mi manera de ver el texto dentro de nuestro contexto que hemos estado estudiando. Es decir, Dios quiere hablar de los jueces. Ahora, ¿quiénes son esos jueces? ¿Qué eran esos jueces? Los jueces, recordemos, porque nosotros ya habíamos hablado un poco de los jueces, cuando hablamos de lo que Jetro le aconseja a Moisés y todo esto, habíamos tocado un poco el tema. Pero recordemos que los jueces eran representantes de Dios para administrar justicia. Recordemos que su papel no era decir conforme a sus propios criterios, sino que su oficio era el de juzgar conforme a la ley dada por Dios. Es decir, ellos tenían que estudiar la ley, entender la ley y luego hacer un juicio, ¿cierto? Hacer un buen juicio conforme a lo que Dios dice. Recordemos que este fue el consejo de Jetro cuando Moisés estaba juzgando solo al pueblo, y Jetro llega y lo encuentra allí en esa labor tan ardua, tan difícil. Jetro le dice, tienes que escoger algunas personas que te ayuden como jueces y decidan los casos. Debía poner jefes que juzgaran a los casos conforme a la ley. O sea, era una especie de sistema judicial lo que estaba proponiendo allí Jetro, ¿no? En medio de los hijos de Israel, a causa de la ley, finalmente se implementa el sistema de ley como lo tiene la normativa que Dios le dio a Moisés, y finalmente cuando nosotros miramos la Biblia, más adelante encontramos que los juicios se efectuaban con 4 personas o con 4 partes involucradas allí. Recordemos que en un juicio que se hacía allí en medio de los hijos de Israel terminaba habiendo estas 4 partes. ¿Cuáles eran? Primero estaba la persona acusada, ¿no? La persona a la que se le estaba imputando un crimen, ¿no? La segunda era la persona que lo acusa, ¿cierto? El acusador. El tercer elemento allí era el testigo. Recuerdan que en algunos pasajes hemos visto cómo el testigo es importante. Y finalmente estaba el juez, que es la persona de la que estamos hablando hoy, y que viene a ser el que determina, conforme a la ley de Dios, el resultado del caso, ¿no? La persona es culpable o es inocente. El juez, viendo las pruebas, escuchando a los testigos, pues determinaba, conforme a la ley de Dios, si la persona era culpable y cuál era el castigo para esa persona. Los juicios se realizaban en cualquier momento y generalmente se llevaban a cabo a la puerta de la ciudad por los jefes y los ancianos. Ellos se sentaban allí y determinaban. Entonces, esa era más o menos la situación y ese era el papel del juez. Tenemos un caso en Deuteronomio capítulo 25, versículo 7, que dice así: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere no quiero tomarla, y pues vamos a dejarlo hasta ahí porque lo que quiero enfatizar con este ejemplo es el papel de los jueces, ¿no? Es el lugar donde se sentaban los jueces, donde estaban los jueces, y es la normativa que había en Israel en cuanto al sistema judicial, en cuanto a lo que se hacía para determinar un crimen. Entonces allí vemos un caso que es el caso, ya vimos nosotros la ley del levirato, y cómo el pariente cercano debía desposar a la esposa de su hermano muerto, ¿cierto? El pariente debía desposar a la esposa de su hermano muerto que quedaba viuda. Recordemos que esa era una ley, por lo tanto, si este hombre se negaba, pues la mujer que hacía, en el texto que acabamos de leer, pues ella iba, ¿a quiénes? A los jueces. Ella iba
a aquellos hombres que estaban allí a la puerta de la ciudad, y estos hombres tomaban determinaciones, y estos hombres tenían la capacidad, el poder, tenían la autoridad para hacer venir al hombre implicado en esta acusación. Entonces vemos cómo era el papel del juez. Ese era el juez. Esta es la persona a la que Dios está nombrando aquí en este versículo y de la cual nos está hablando. Pero también nos está hablando de otra persona, del príncipe. Recordemos que habla del juez, pero también habla del príncipe. ¿Quién era el príncipe? La pregunta es esa, ¿quién era el príncipe? Pues esa palabra es en hebreo nasé y significa un principal o jefe, ¿no? Ese nombre aparece 130 veces con relación a una persona que públicamente ha sido exaltada o puesta en honra. Es decir, se le ha dado un cargo, ¿cierto? Se le ha dado una dignidad dentro del pueblo como representante. Y esa es la palabra que se usaba, el príncipe. Esta palabra empezó a usarse para los hombres cabeza de familia, de las tribus. Recordemos cuando vimos el gobierno de los padres en el pueblo de Dios. Nosotros vimos cómo ese gobierno era patriarcal. Incluso aprendimos que la palabra patriarca no es negativa, como lo han querido ver hoy en día algunos movimientos que hacen pensar que la palabra patriarca es algo malo y algo cruel y algo terrible, pero realmente vimos que los patriarcas, que aquellos hombres eran los líderes en las familias y las tribus. Entonces esa palabra príncipe se usó para ellos. También se usó luego en la monarquía, ¿no? Cuando vinieron los reyes, cuando empezaron a haber reyes en Israel, pues se usó también para los reyes, y allí nos habla del gobierno, se usó para los que gobernaban. Y finalmente también vemos que se usó para los sumos sacerdotes con relación a ese oficio que Dios les dio. También se le llamaba príncipe. Entonces prácticamente podemos ver que esta palabra que nos habla aquí el versículo nos está tocando el tema de las autoridades, tanto en la familia como en la iglesia y como en el Estado, ¿cierto? Nos está hablando de los padres, pero también nos está hablando en la iglesia los pastores, pero también nos está hablando de aquellos que gobiernan las naciones, los políticos y aquellas personas que están en eminencia. De eso nos habla la palabra príncipes. Como podemos ver, tanto la palabra jueces como la palabra príncipes nos están hablando de autoridades en medio del pueblo de Israel. Nos están hablando de personas que dirigen en medio del pueblo de Israel, personas que han sido puestas en autoridad, personas a las que Dios les ha dado un encargo, una autoridad y un poder. Y eso es muy importante para nuestra comprensión de este texto, porque allí empieza nuestro entendimiento de lo que Dios nos quiere decir hoy. ¿Quiénes son las personas de las que nos está hablando hoy el texto? De las autoridades. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, que lo he titulado Prohibiciones Divinas. Prohibiciones Divinas. Y vamos a leer de nuevo el versículo en Éxodo 22-28. Dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, con relación a estas autoridades, que ya vimos quiénes son, ya vimos de qué están hablando aquí, de quiénes están hablando, pues la primera cosa que encontramos aquí, después de ver quiénes son esas personas, es qué es lo que dice el texto. ¿Qué es el texto? El texto es una prohibición, ¿cierto? Es una ley diciendo no puedes hacer esto, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas prohibiciones que el texto nos da? Hay dos prohibiciones. La primera es no injuriar, no injuriar. Cuando dice no injuriarás a los jueces, entonces la primera prohibición que Dios nos da en este versículo es no injuriar. Ahora, ¿qué significa esta expresión que es traducida en nuestras Biblias como injuria? Pues vamos a ver un poco acerca de esa palabra. Esa palabra, etimológicamente hablando, tiene la idea de hacer pequeño, de quitarle peso a algo, de hacer pequeño, de reducir, de quitarle peso, de tratar con insignificancia, de hablar de una manera que demuestra desprecio, de tratar sin respeto. Eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo en esta ley, primeramente, que los hijos de Israel no debían tratar con insignificancia, despreciar o tratar sin respeto a los jueces. No podían, era una ley, no puedes, ¿cierto?
Es una ley que Dios está dando acerca del respeto a la autoridad, a los jueces específicamente, a las autoridades. Es decir, ellos debían sujetarse, porque a veces pensamos que el irrespeto o que cuando nosotros decimos aquí que esta palabra significa tratar con insignificancia o despreciar, pues uno se puede estar imaginando que el Señor nos está hablando acerca de no hablar mal de ellos. Pues en parte esa es una realidad. No debemos hablar mal de ellos, pero también nos está hablando de lo que nosotros hacemos referente a las órdenes de aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad. Es decir, nosotros, o en el caso de los hijos de Israel, que es a los que está hablando la ley específicamente aquí, ellos debían sujetarse y obedecer a esas autoridades puestas por Dios. Dios iba a establecer jueces, Dios iba a establecer autoridades, y vemos que en el futuro se levantaron jueces que gobernaron a Israel y luego se levantaron los reyes. Y lo que Dios está dando aquí en esta ley es que las personas que Dios pone por autoridad debían ser respetadas. ¿Cómo es ese respeto? No solamente verbal, sino que el respeto a la autoridad tiene que ver con el obedecer, con el hacer conforme a lo que ellas están mandando. Esto también se aplica a nosotros los creyentes. La sujeción en la Biblia es una virtud, no un defecto. Hoy en día se ha tratado como de implementar en la conciencia de las personas que estar sujeto es algo negativo. Incluso algunos llegan a pensar que lo bueno es la rebeldía, la rebelión, ¿cierto? Que lo bueno es no dejarse, dicen por ahí que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, pero la realidad es que la Biblia muestra que la sujeción a las autoridades es algo positivo, es algo bueno y es algo que nosotros debemos cultivar en nuestra vida y en nuestros hijos. Lo contrario a la sujeción es pecaminoso, es orgullo, es soberbia, es rebeldía. Y nosotros sabemos por la palabra, por la historia de la Biblia, quién fue el primero que se rebeló y se levantó contra su Señor. Quién fue el primero que dijo, yo no quiero que me gobiernen, ¿cierto? Quién fue el primero que se levantó y dijo, yo soy más que mi Señor. ¿Y quién fue? Pues nosotros vemos en Isaías 14:12 lo que dice la palabra acerca del ángel lucero que vino a terminar siendo Satanás. Dice Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está muy claro el texto, ¿no? Satanás se revela contra Dios, contra su Señor. Él dice, yo soy más, yo puedo llegar a ser igual a Dios. Y viene su destrucción, viene su caída. Y esto es lo que vemos aquí, es que la rebeldía, la insujeción, el estar insubordinado, ¿cierto? El aborrecer la autoridad no es una característica de los creyentes, sino que es una característica del incrédulo, del que es hijo de Satanás. Entonces es muy importante que nosotros miremos lo que nos está diciendo este texto. Él dice, no injuriarás, no te levantarás contra los jueces, no hablarás mal de ellos, no te rebelarás a sus órdenes, es lo que está diciendo. Y el segundo término que se usa aquí es maldecir, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones que nos está dando este versículo? Primera dijimos, no injuriarás, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el segundo término que es no maldecir. ¿Qué es la palabra maldecir? ¿Qué quiere decir? Pues esta es una palabra que significa abominar, maldecir severamente, maldito. ¿Y qué quiere decir esto de maldecir? Es echar maldiciones contra una persona, hablar mal, ¿cierto? Maldecir, hablar con sátiras, mordacidad o ironía, con perjuicio de alguien, es denigrar, blasfemar, ofender, ultrajar. Todas estas son sinónimos de esa palabra. Es blasfemar, murmurar, es criticar, condenar. Todo eso hace parte de lo que significa esta palabra en el original. Y como podemos ver, esta ley
con dos imperativos, nos está prohibiendo cualquier irrespeto, menosprecio, cualquier rebeldía, agresión contra la autoridad, todo acto denigrante contra aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Y como vimos al principio de este estudio, pues este versículo, esta ley que estamos estudiando hoy, es una ley que está vigente siempre, es una ley que está firme siempre. No está diciendo cuando la autoridad se porte bien, entonces bendícela, y cuando no, maldícela. No, es una ley que está vigente siempre, y eso es importante. Y nosotros podemos ver que en la Biblia hay muchos textos que nos hablan acerca del respeto que debemos tener por la autoridad y nos prohíben tajantemente ser irreverentes contra ella. Aún para nosotros como creyentes, esta ley está vigente. Es nuestro deber tratar con respeto a la autoridad y se nos prohíbe maldecirla, menospreciarla. Vamos a leer algunos textos. Miremos Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículos del 1 hasta el 3. Dice la palabra: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo está citando el mandamiento. ¿Recuerdan? Uno de los 10 mandamientos era: honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que tengas largos días en la tierra. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, no sean rebeldes. Es decir, no los afrenten, no los traten mal. Porque esto es justo. Y eso es importante. ¿Qué es lo que es justo delante de Dios? Honrar a las autoridades, honrar a nuestros padres. Ojo, miremos que el versículo no es condicional. Es decir, no dice si tu padre se porta bien, si tu padre es chévere, ¿cierto? Si tu padre no te regaña. No, dice: hijos, obedeced en el Señor. Y este es un llamado para los hijos, los jóvenes. A veces vamos creciendo y a medida que crecemos vamos aprendiendo a ser independientes en algunas cosas, y a veces nos llegamos a imaginar como Satanás, que nos podemos levantar contra la autoridad, o que somos igual a nuestros padres. Y no, la Biblia dice que no. Un hijo que va creciendo está aprendiendo, tiene mucho que aprender. Él tiene que escuchar el consejo de su padre, tiene que escuchar lo que su padre le dice. Los padres tienen experiencia, los padres ya vivieron, y sobre todo los padres cristianos tienen temor de Dios. Por eso hay que escucharlos siempre. Por eso hay que honrarlos, como dice la palabra. Pero también hay otros versículos que nos hablan de la autoridad en la iglesia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, y también vamos a ver el versículo 17. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imiten su fe, lo que dice el texto, ¿cierto? Y luego el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Otro texto que nos habla acerca de la sujeción a nuestras autoridades, en este caso al pastor en la iglesia, los pastores que predican la palabra, que tienen que dar cuentas, ¿cierto? Que ellos lo hagan con alegría, sujétense para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose. Quiere decir que cuando no nos sujetamos a las autoridades, pues las autoridades sufren, ¿cierto? Se quejan, dicen: Dios mío, como Moisés cuando el pueblo era rebelde, ¿cierto? Entonces el texto es claro: sujétense a la autoridad, en la iglesia también. Pero también la Biblia nos habla de la sujeción a las autoridades civiles, ¿no? A las autoridades que Dios ha puesto sobre una nación. Tenemos otro versículo en 1 de Pedro 2:17 que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Miren ese texto, ¿no? Honrad al rey. ¿Y por qué es interesante este texto? Porque lo está diciendo el apóstol Pedro. Recordemos, en medio
de los primeros siglos del cristianismo hubo persecución. Generalmente los gobiernos no eran muy afines al cristianismo y en muchas ocasiones los apóstoles fueron perseguidos. Nosotros sabemos que a causa de la persecución muchos de los apóstoles del Señor Jesucristo murieron como mártires, ¿no? Y ellos tenían esta situación, y en algunas cartas del Nuevo Testamento se expresan algunas de las situaciones difíciles, y sin embargo el apóstol Pedro nos dice: honren al rey. Entonces nosotros vemos cómo el mandamiento sigue siendo igual. Las circunstancias cambian. A veces el jefe de gobierno es afín a nuestra fe, a veces persigue, pero el mandato es claro, ¿no? Honren al rey. Y eso es interesante, mis hermanos. El jefe representaba al pueblo. El jefe, la autoridad puesta, representaba al pueblo como comunidad. Y estaba ordenado por Dios para hacerlo. Maldecir al jefe era maldecir la providencia de Dios. Maldecir la autoridad es maldecir la providencia de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto de nuestro estudio de hoy, y que son las implicaciones para los gobernados. Ese es el tercer punto. Implicaciones para los gobernados. Ya vimos entonces que este versículo nos habla de las autoridades, que tanto jueces como príncipes son expresiones que nos hablan de las autoridades, y que el versículo básicamente prohíbe que nosotros injuriemos, ¿cierto? Es decir, que nos rebelemos, que tratemos con desprecio, que menospreciemos sus órdenes, pero también que maldigamos, es decir, que maltratemos, que digamos mal de ellos, que nos la pasemos siendo sarcásticos contra nuestros gobernantes, que nos rebelemos, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de este texto para nosotros, los que estamos siendo gobernados? En este caso, cuando hablamos de gobierno, nos referimos al gobierno civil, ¿cierto? Pero también podemos hablar del gobierno de nuestra casa como hijos, o podemos hablar del gobierno en la iglesia que nosotros tenemos, que son los pastores y los ancianos que Dios ha puesto. Y la pregunta es: ¿cuáles son las implicaciones de que nosotros seamos gobernados? ¿Qué entonces nos está pidiendo este texto a nosotros? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el texto? Pues vamos al versículo otra vez. Dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y pues yo quiero señalar en este tiempo esas implicaciones, porque nos podríamos preguntar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir este mandamiento que nos está dando Dios en la Biblia? ¿Acaso la autoridad no se puede equivocar? Diría alguno, ¿cierto? ¿Acaso la autoridad siempre hay que sujetarnos, diga lo que diga? ¿Acaso los que están bajo autoridad no podemos procurar un mejor gobierno? Preguntaría otra persona. ¿Qué implicaciones tiene este mandamiento en circunstancias en las que un gobernante no es justo? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, y yo quiero que veamos tres implicaciones de este texto que estamos viendo hoy para la práctica nuestra, ¿cierto? ¿Qué implica este texto que tenemos aquí delante de nosotros? Pues lo primero que implica este mandamiento es el entendimiento de que la autoridad es puesta por Dios, ¿cierto? El texto nos está diciendo que la autoridad es puesta por Dios. Por eso Dios la defiende, por eso Dios dice: no los injuriarás. Por eso Dios dice: no los maldecirás. Y la Biblia nos enseña esta verdad de que la autoridad fue diseñada por Dios. Algunos creen que la autoridad es un diseño de los hombres, los hombres ventajosos, los hombres perversos, pues, que quisieron gobernar a los demás, que quisieron tenerlos subyugados, y por eso crearon el gobierno y crearon los entes de control y todas estas cosas. Pero esa no es una realidad. La Biblia nos enseña que la autoridad es una idea de Dios, el gobierno es un diseño de Dios. Es Dios quien soberanamente pone la autoridad. Incluso la Biblia nos enseña eso, que es Dios el quien soberanamente pone autoridad en esta tierra. Y nosotros podemos ver algunos versículos que nos recuerdan estas verdades. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Ese es un versículo muy claro, ¿no? Dios es el dueño de todo eso, ¿cierto? Él es el que pone los reyes y Él es el que los quita. ¿Quién da la autoridad? Dios. ¿Quién pone los reyes? Dios. Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A quien Él quiere lo da. Ojo, no está diciendo que ellos se ponen solitos, no está diciendo que nosotros los ponemos, porque eso es algo que nosotros llegamos a pensar ahora que hay democracia, que nosotros somos los que decidimos, pero realmente ¿quién decide? ¿Quién es el que dice tal va a gobernar? Finalmente es Dios. Dice que Él pone al que quiere en ese puesto, y es por eso que los creyentes no podemos ser anarquistas, mis hermanos, es decir, personas que desprecian la autoridad. Nosotros no podemos ser anarquistas. ¿Por qué? Porque despreciar la autoridad es despreciar a Dios. Y si nosotros somos creyentes, no despreciamos a Dios, no despreciamos sus ideas ni su sabiduría, al revés, nos sometemos. Dios ha diseñado la autoridad y por eso nosotros no podemos estar en contra. Hay muchos movimientos hoy en día que son famosos, que se han puesto de moda, que se rebelan totalmente a la autoridad, que maldicen la autoridad, que crean incluso propaganda en contra de la autoridad. Y nosotros no podemos estar difundiendo, no podemos estar promoviendo la rebeldía, la rebelión entre las personas. Eso es despreciar a Dios. Y como creyentes nosotros que entendemos la Biblia, no debemos seguir esas prácticas. ¿Por qué? Por lo primero que dijimos que es una implicación para nosotros. Porque de Dios es la autoridad, porque de Dios es la idea de un gobierno, porque es por Él que tenemos autoridades y Él es quien nos la da, Él es quien pone las autoridades. Lo segundo que implica este mandamiento es que Dios exige de nosotros un comportamiento adecuado para esa autoridad. Dios exige de nosotros un comportamiento adecuado con esa autoridad. El versículo es claro, Dios está diciendo: ustedes tienen que tratar la autoridad de esta manera. Ustedes tienen que comportarse frente a la autoridad de esta manera. Así que lo segundo es que Dios exige de nosotros un comportamiento adecuado para con esa autoridad. Y al igual que en el texto de Éxodo que estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, hay muchos textos en la palabra de Dios que podemos encontrar donde constantemente el Señor nos llama a estar sujetos a las autoridades, a pesar muchas veces de las circunstancias que está viviendo la iglesia o la nación. Pero hay uno que es muy completo y que quisiera que meditáramos un poco hoy, leyéramos y fuéramos meditando lo que dice, que está en Romanos capítulo 13, versículo 1, y vamos a estarlo leyendo de ahí en adelante. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ojo, vamos a ir analizándolo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Quiere decir que hay una orden. ¿Cuál es? Someter. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo que decíamos hace un momento. ¿Quién establece la autoridad? Dios. Las que hay han sido establecidas por Dios. Debemos someternos a la autoridad, es lo que está diciendo el texto. Considerarlas como establecidas por Dios, y esto implica confiar en el control de Dios. Si Dios las estableció, Dios está en control. Dios está en control. Nosotros, en nuestra intranquilidad como cristianos, muchas veces porque no confiamos en Dios. Pero Dios está diciendo: las autoridades las pongo yo. Romanos, seguimos en el versículo 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y es muy interesante el texto, dice que el que se opone a esa autoridad, se opone a Dios. Quien resiste a la autoridad, resiste a Dios. Y es muy interesante para nosotros como cristianos, ahora que está tan en auge, maldecir a las autoridades, y rebelarnos y hacer manifestaciones
violentas contra las autoridades, pues el texto nos está diciendo que cuando hacemos eso estamos resistiendo a Dios. Y los que resisten acarrean maldición, dice la Biblia. Esto es importante para todos nosotros, para cada uno de nosotros, incluso para nuestros hijos. Ellos tienen que aprender que esa es una realidad. El 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, hacer lo correcto hace que tengamos alabanza de la autoridad, pero hacer lo incorrecto dice que va a traer problemas, va a traer persecución. Y es interesante, mis hermanos, porque el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esa es la legítima autoridad. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice el Señor, pues haz lo bueno, tendrás alabanza de él. Es interesante lo que dice el texto porque nos está diciendo que nosotros debemos someternos porque ellos están para nuestro bien. No están para nuestro mal, están para nuestro bien. Yo quiero que por un momento se imagine qué sucedería si no hubiesen autoridades. ¿Qué sucedería si no hubiese quien controlar? ¿Cómo podríamos cuidar nuestra propiedad privada? ¿Cómo podríamos defendernos? Tocaría cada uno estar armado y vigilante porque nos van a querer robar, nos van a querer quitar, nos van a querer expropiar. Sería el más fuerte el que tendría el control y eso sería terrible. Pero gracias a que hay autoridades, pues tenemos algo de control y podemos disfrutar de algo de paz. Cuando hacemos lo correcto, pues vamos a recibir alabanza de ella, pero cuando estamos en oposición, pues obviamente, si nos rebelamos a la autoridad, pues obviamente vamos a ser perseguidos. Romanos sigue allí en el versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí debemos considerar que las autoridades son siervos de Dios, la Biblia lo dice. Y debemos tener temor y respeto, porque Dios les ha dado algo que nosotros conocemos como el poder de la espada. ¿Qué es el poder de la espada? Es lo que dice el texto, que Dios les ha dado el poder para vengar o castigar al que hace lo malo. La paga del pecado es muerte. Y la autoridad puede hacer valer esa ley, ¿cierto? La autoridad puede usar las armas, puede usar la autoridad, el dominio, la fuerza, el poder que Dios les ha dado para hacer respetar la ley. Y por eso dice que debemos estarle sujetos también. Porque es servidor de Dios y vengador para castigar la injusticia. Debemos tener respeto y temor. El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente porque nos castigan o no, sino por la conciencia. ¿La conciencia de qué? De que las autoridades son dadas por Dios, que es una provisión divina, que Dios controla la ley, que Dios está allí, ¿cierto? Que Dios no ha dejado sola esta tierra, sino que Dios está en control. Y por eso debemos estarle sujetos a causa de la conciencia como creyentes. El 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso pagáis los tributos. Y eso es importante también. La Biblia nos dice, por eso ustedes pagan impuestos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan constantemente para estas cosas. Entonces pagar los tributos e impuestos es justo. Es justo. Es lo que dice la Biblia, es justo. Cuando nos vemos escasos de dinero y tenemos que pagar un impuesto, a veces se escucha que la gente dice, esto es un robo, ¿cierto? Pero la Biblia dice, hay que pagar los impuestos, no es un robo, hay que pagarlos, ¿cierto? Siempre que tratemos el tema de la autoridad, nuestro corazón va a sentir un poco de recelo, en el sentido de que nosotros los pecadores no nos gusta soltar. Esto es una realidad no solamente en las personas, sino también las personas en Cristo, sino también en los creyentes. Y no solo en los creyentes, en los líderes también pasa mucho esto, incluso en los pastores. Luchamos contra nuestro espíritu rebelde y tenemos que sujetarnos los unos a los otros muchas veces, aunque no nos gusta, aunque no estamos de acuerdo. Pero es la realidad, nosotros somos pecadores y por eso resistimos a esa autoridad, resistimos al hecho de que tenemos que sujetarnos.
Siempre que tratamos este tema, pues surgen algunas preguntas, las personas dicen, bueno, pero ¿qué pasa si esto, si aquello? Y yo quiero que hablemos un poco acerca de esto. Algunos dicen, si la autoridad que tenemos no nos parece justa, ¿cuál debería ser nuestra actitud entonces como creyentes, cierto? Si no nos parece justo lo que hacen, entonces pues yo quiero que meditemos un poco en lo que estamos diciendo. Recordemos que la teología no es solamente para saberla y tenerla allí, sino que la teología es para usarla, para aplicarla, ¿cierto?, a todos los casos que tenemos en nuestra vida. Y nosotros sabemos que por la Biblia el Señor nos enseña que nosotros somos pecadores después de que Adán y Eva pecaron. Todos nacemos con pecado, ¿cierto? Todos, nuestro corazón es pecaminoso, el de todos nosotros, los hombres. Hay pecadores entregados al pecado y pecadores redimidos por Cristo, no hay más, ¿cierto? Pero pecadores al fin todos. Así que es lo primero que debemos entender. Cuando nosotros decimos que una autoridad no es justa y que por eso queremos cambiarla, pues nosotros debemos meditar en esto, porque nosotros sabemos que todos los hombres son pecadores. Es decir, que todos los hombres al fin y al cabo van a querer hacer lo malo. Si nosotros miramos a lo largo de la historia, aunque han cambiado los sistemas, los partidos, las personas, pues al fin y al cabo la situación sigue igual. Muchas personas dicen, ay, si ganara el partido de fulano, si ganara el partido de aquel, ¿cierto? O muchas veces las personas piensan que es un asunto de hombres, ¿no? Ay, si ganara fulano, si este subiera a la presidencia, todo cambiaría. Pero la realidad es que cambiamos de sistemas, de gobierno, cambiamos de político, pero al fin y al cabo la situación sigue siendo la misma. Porque el problema no es el sistema de gobierno, el problema no es el partido político, el problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre es pecador. Al fin y al cabo nosotros vemos que las cosas siguen igual y a veces hasta peor. Decimos, votemos por que este sí va a cambiar el asunto, y es puesto en la autoridad y hace lo mismo que el anterior y a veces peor. En esta era, en este tiempo, pues no vamos a tener un gobierno perfecto. Obviamente, estamos en un mundo lleno de pecado y los gobernantes son pecadores. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante recordar que Dios no prometió que nos iba a dar los mejores gobernantes. No lo prometió porque no sería justo. Es decir, recordemos que Dios es el juez justo, que Él gobierna con justicia. Y no sería justo que una ciudadanía pecaminosa, que unos ciudadanos que son ladrones, muchos, que unos ciudadanos que les gusta la injusticia, vayan a recibir un gobernante que sí sea justo. Eso no sería consecuente, no sería justo. Y es contradictorio, mis hermanos, pero si nosotros miramos la realidad de Colombia, la realidad del mundo, es que muchas veces a los ciudadanos les gusta hacer trampa, ¿cierto? A los ciudadanos les gusta hacer trampa, muchos roban servicios de alguna manera, ¿cierto? Se cogen del cable o sacan alguna derivación del agua o cosas así. A los ciudadanos les gusta hacer injustos, engañar, muchas veces hasta robar. Quieren engañar para tener un subsidio, para tener alguna benevolencia, pues algún subsidio o algo, pero al momento en que un político viene y los engaña, ahí sí no les gusta, ahí sí no quieren ser robados, ahí sí no quieren ser engañados, y pues esto resulta contradictorio. Juan Calvino dijo, cuando Dios quiere juzgar una nación, les da gobernantes malvados. Y muy, muy interesante esa frase de Calvino, ¿no? Cuando Dios quiere juzgar una nación, le da gobernantes malvados. Mis hermanos, es una realidad. Las naciones tienen lo que merecen. Las naciones tienen lo que merecen. Recordemos que Dios puso a Nabucodonosor. Dios le habla, en la Biblia vemos que Dios habla y pone la autoridad en Nabucodonosor. ¿Para qué? Finalmente para que castigue a su pueblo infiel. ¿Cierto? El pueblo estaba siendo infiel, estaba siendo rebelde. Pues Dios le pone un gobernante, una persona que llegó, invadió, tomó, se los llevó e hizo con ellos lo que quiso. Y aún en medio de todo eso Dios tuvo misericordia. Pero vemos cómo Dios gobierna el mundo. Hay una idea falsa que no es la correcta y es llegar a pensar que de Dios solamente da gobernantes que se portan bien. Y resulta que Dios pone lo que es justo. Y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta.
Y pues, ¿qué debemos hacer en medio de esa situación que planteamos, de un gobernante que no nos parece justo? Pues debemos ver lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el ejemplo bíblico acerca de esta situación? ¿Qué enseñó Pablo a la iglesia cuando estaba siendo perseguida injustamente por la autoridad de su tiempo, que era el Imperio Romano? ¿Qué les enseñó? Vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4, dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dijo Pablo cuando la iglesia estaba siendo perseguida? ¿Qué dijo? Hagamos una rebelión y levantémonos contra este rey porque no nos puede seguir tratando de esta manera. No, él dijo, vamos a orar por los que están en eminencia. Vamos a orar. Les pido que hagan rogativas por aquellos que están en eminencia. Dice, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y dice, porque esto es lo bueno y lo justo, esto es lo que está bien delante de Dios. Mis hermanos creyentes, este es nuestro papel como creyentes. Debemos orar por su salvación, debemos orar para que podamos vivir quieta y reposadamente en medio de esta tierra. Bueno, alguien podría decir, esto quiere decir que no podemos disentir de la autoridad, entonces no podemos pensar que lo que están diciendo está mal, no podemos darnos cuenta de sus errores. No, el texto nos llama a sujetarnos y a respetar la autoridad, pero eso no quiere decir que no podamos disentir de ella. Esto es como lo que pasa en la casa, en los hogares muchas veces. Un padre se puede equivocar, claro que sí, pero si su hijo se levanta, le levanta la voz y le habla golpeado, pues ese hijo está actuando pecaminosamente, ¿cierto? Está actuando de una manera que no es correcta. El padre tiene que ponerlo en su lugar. El texto nos llama a sujetarnos y a respetar la autoridad, pero eso no quiere decir que no podamos disentir. Ha habido momentos en la historia en que la autoridad ha actuado de manera incorrecta a través de medios terribles y ha hecho cosas que no han sido correctas, no han sido lo que Dios manda. En medio de esas situaciones, la iglesia, los ciudadanos, muchas veces los mismos políticos se han levantado y han hecho algunas acciones justas, acciones conforme a la ley, que han hecho que el gobierno tenga que arrepentirse de lo que estaba haciendo y enderezar su camino. Es decir, hay acciones, hay derechos que nosotros tenemos como ciudadanos que son legales, que nosotros podemos implementar, que no tienen que ver con difamar, que no tienen que ver con injuriar, que no tienen que ver con maldecir a la autoridad. Y esto es algo pecaminoso cuando nosotros nos levantamos de esa manera y no usamos los medios que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos muchos medios, en la ley hay muchos medios para defendernos de injusticias que las autoridades muchas veces quieran hacer. Debemos hacerlo de la manera correcta. En diferentes tiempos, incluso algunos creyentes inconformes con la legislación de sus países, inconformes con la situación de sus países, pues se han convertido en políticos y han hecho grandes aportes a sus naciones, a sus países. Han sido de mucho beneficio. Así que yo les invito, hermanos creyentes, si a ustedes les interesa mucho la política y cree que por ahí es su camino, qué bueno que este país tenga políticos cristianos. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es la vida de William Wilberforce. No sé si alguna vez oyeron hablar de él o de pronto han leído acerca de historia de este hombre que era un joven cristiano. Incluso hay una película muy interesante acerca de este caso. Este joven vivió en Inglaterra en los años de 1780, y esta era una época donde había la esclavitud cruel. ¿Recuerdan esa esclavitud terrible donde prácticamente era una trata de personas? Se robaban a las personas y las vendían en unas condiciones terribles, y eso no era la esclavitud de la que habla Éxodo o como la legisla Éxodo, sino era una
esclavitud cruel, una esclavitud totalmente contraria a la ley de Dios. Y la Biblia nos muestra, la historia, perdónenme, nos muestra que este joven veía en la política un instrumento de reformar la sociedad a partir de los valores del Evangelio. Y ojo, él no se quedó solamente predicando, él se lanzó a ese ruedo político y finalmente Dios le concede hacer parte del gobierno, del parlamento de su nación. Y a través de muchas campañas en la Cámara de los Comunes, que era donde se reunían estos hombres, logró la abolición de la esclavitud en su nación. Esto es algo loable, ¿cierto? Esto es algo que alguien hizo, que no se quedó hablando mal, que no se levantó en contra. Si ustedes leen un poco de historia, este hombre incluso le propusieron más de una vez que liderara una rebelión contra el gobierno, pero él nunca se levantó porque él sabía que levantarse contra la autoridad era contrario a lo que dice la Biblia, y en cambio sí, muy bíblicamente lo que él hizo fue hacer lo que pudo, ¿no? Accionar, lanzarse a ese ruedo político y esperar que Dios le diera la oportunidad, y lo hizo. Dios le da la oportunidad a este hombre, ayuda a abolir la esclavitud en su tierra. Eso es muy interesante, la situación de este hombre, y la traigo a memoria porque es un ejemplo para nosotros como creyentes. Es muy fácil que nosotros critiquemos, maldigamos, ¿cierto? Murmuremos acerca de nuestras autoridades, pero pararnos y trabajar y alcanzar un peldaño y poder hacer algo por la nación es algo más complicado, y a veces nosotros no queremos esa situación, no queremos hacer el esfuerzo, solamente queremos hablar mal. Este hombre incluso trabajó a favor de las misiones cristianas en la India y en el África. Él hizo muchas cosas excelentes en ese puesto que Dios le permitió tener. Y qué bueno que en la iglesia nuestra, de nuestras iglesias, salieran los futuros gobernantes. Qué bueno que salieran los futuros senadores, concejales, incluso presidentes. Sería maravilloso. Hoy en día, a causa de la democracia, incluso hay mucho más participación de las personas en todas estas actividades, así que nosotros tenemos mucha oportunidad para hacer, no para destruir. Hay personas especialistas en criticar, pero yo quiero que nosotros seamos especialistas en hacer lo que construye, no lo que destruye. Si en verdad queremos influir en la sociedad, podemos hacerlo, tenemos herramientas legales para hacerlo, tenemos cómo hacerlo de una manera legal. Y pues si realmente queremos influir en la sociedad, nosotros los cristianos tenemos la mejor herramienta para influir. ¿Cuál es? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, prediquemos el Evangelio. Esa es una manera espectacular, maravillosa. Es la manera de influir en nuestra sociedad. Hagámoslo, prediquemos el Evangelio. Podríamos preguntarnos también en qué momento es lícito que el creyente desobedezca a la autoridad. ¿Hay un momento en que sea lícito? Pues la única opción, la única razón por la que un creyente podría estar negándose a obedecer a la autoridad es cuando las directrices de la autoridad son contrarias a la ley de Dios, son contrarias a la ley de Dios. Entonces, un versículo es Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29. Allí, en ese momento, cuando la autoridad nos manda a hacer algo que está directamente en contra de la palabra de Dios, este versículo nos recuerda que podemos abstenernos de esa situación. Dice Hechos 5:18, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había una situación clara. El gobierno les había dicho, las autoridades en ese momento les habían dicho: ustedes no pueden predicar. ¿Y qué dice la Biblia? Ir y predicar el Evangelio. Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún en esta expresión hay respeto. Aún en esta expresión no hay rebeldía ni rebelión. Aún en esta expresión lo que ellos están diciendo es: no podemos obedecer algo que esté en contra de la palabra de Dios. La tercera implicación
es que como creyentes estamos llamados a vivir confiando en las autoridades, no en las autoridades, perdón, no en las autoridades, sino en el gobierno sabio de Dios sobre ellas. Y esto es, quiero terminar con esto, porque esto es muy importante para nosotros. Una de las razones por las que el creyente no tiene paz es porque no confía en Dios. Lo que el texto nos está mostrando es que la autoridad viene de Dios y que debemos respetarla. Dios está gobernando el destino del mundo y pone autoridades según sus santos fines. Pone autoridades según sus santos fines. En su justicia, en su sabiduría, Dios pone autoridad. Dios puso a Faraón y su terquedad y obstinación sirvió para mostrar el poder de Dios. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. También la Biblia nos muestra que Dios puso a muchos gobernantes, que no fueron las personas más piadosas, más seguidoras pues de la verdad, pero que Dios los usó con sus santos fines, para lo que Él quería. Dios puso a Ciro, por ejemplo, para hacer volver a su pueblo a la tierra de su heredad. ¿Recuerdan? Dice en Isaías 45:1: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, un rey pagano, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Mis hermanos, es Dios el que estaba poniendo a Ciro, fue Dios el que puso a Faraón, el que lo levantó, fue Dios quien levantó a Nabucodonosor. La paz del creyente en este mundo no tiene que ver con la persona, partido, sistema de gobierno que esté enfrente del gobierno, de la autoridad. Tiene que ver con su confianza en la providencia de Dios, en su gobierno absoluto sobre la creación y sobre las naciones. ¿Confiamos nosotros en Dios, en su gobierno absoluto? ¿Confiamos en el poder que Él tiene, la soberanía de Él sobre todas las naciones? Sabemos que nuestro Dios es quien pone reyes y los quita, conforme a su sabiduría y justicia perfecta. Con algunos de ellos nos trae bienestar, con otros nos disciplina muchas veces, con otros nos despierta para que prediquemos el Evangelio. Nosotros hemos visto cómo muchas veces en medio de la persecución es que la iglesia más predica, y a otros simplemente los pone para llevar sus hijos a su reino, pero siempre Dios está en control, siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nuestro Dios es soberano, es el soberano de los reyes de la tierra, Él está en control. Es en ese entendimiento que nosotros podemos tener paz, y es en ese entendimiento que nos podemos sujetar, incluso a personas que no nos agradan mucho, ¿cierto? Hay gobernantes que personalmente no estoy de acuerdo mucho en sus posturas, en su forma de pensar, pero son los gobernantes que Dios nos puso. Así que podemos confiar, podemos estar tranquilos, podemos sujetarnos cuando entendemos que el gobierno, el poder realmente está en la mano de Dios. Yo quiero que terminemos pidiéndole a Dios que nos perdone por las veces que nos hemos levantado en contra de la autoridad, por las veces que, como el texto dice, nosotros hemos injuriado, ¿cierto? Injuriado o maldecido a la autoridad, hemos proferido maldición contra la autoridad. Que Dios nos perdone cuando nos levantamos en contra de aquellas autoridades que Dios nos ha puesto, cuando somos irreverentes, incluso delante de nuestros hijos comentamos con palabras que no son correctas, y la Biblia nos llama a respetar la autoridad. Si usted, papá, le enseña a su hijo a ser irrespetuoso con la autoridad, su hijo no va a tener respeto de usted. Pidámosle a Dios que nos perdone porque muchas veces no confiamos en Él, porque muchas veces no confiamos en su control de todas las cosas, que nos ayude a confiar en Él. Pidámosle en este tiempo, pidámosle que nos ayude a vivir seguros y confiados no en los hombres, sino en la buena voluntad de Dios, en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Les invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude.
Amado Señor, gracias te damos por este hermoso día que tú nos has regalado, por este tiempo de estudio bíblico, estos versículos hermosos que tú nos permites estudiar hoy. Gracias porque claramente este texto es una prohibición de levantarnos en contra de aquellos que tú has puesto en autoridad. Es una clara mención de que esa autoridad, que la autoridad tú la has dado, Señor, que esa autoridad proviene de tu mano y que nosotros como hijos de Dios debemos sujetarnos. Ayúdanos, Padre, en medio de nuestros corazones rebeldes, en medio de las injusticias muchas veces que vemos, ayúdanos a que nuestros corazones no estén de acuerdo con la injusticia, pero tampoco se rebelen contra la autoridad. Ruego para que nos ayudes a usar las cosas que tú tienes establecidas bajo la ley, que nosotros podemos usar para llegar a defender nuestra situación, pero no nos permitan levantarnos en contra de lo que tú has establecido. Ruego para que nos ayudes a edificar en vez de destruir. Ruego para que nos enseñes como creyentes a bendecir en vez de maldecir, a orar por nuestros gobernantes en vez de estar difamándolos. Ruego para que nos ayudes a ser de aquellos que están de acuerdo con la autoridad porque saben y entienden que tú las has puesto, Señor. Danos un corazón que pueda confiar en ti, en tu soberano gobierno sobre todos los reyes de la tierra. Que nosotros podamos vivir tranquilos sabiendo que tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.